Hola, mi nombre es Daniel Doren, de profesión soy ingeniero comercial y soy uno de los primeros pilotos en Sudamérica en volar los famosos drones. Mi padre piloto, toda la vida tuve la oportunidad de estar cercano a todo lo que es Fuerza Aérea, volar con él todo tipo de aeronaves, ya sea planeadores, aviones a reacción como el T-37, volar aviones a hélice, Piper Dakota, etc. Gracias a eso adquirí un gusto por el tema de la aviación desde muy pequeño. Quise ser piloto, pero tengo, lamentablemente, no tenía vista 20/20 que se exigía en ese minuto para poder ser piloto de combate. Por lo tanto, finalmente desvié mi atención en el aeromodelismo, hobby que practico hace más de 35 años y que he hecho mi producto de que era un niño bastante inquieto, mis propios modelos desde muy chico, partiendo por planeadores hasta aviones de escala de 30%. Bueno, efectivamente, cuando yo partí, la empresa de JI, por ejemplo, que es una de las más conocidas hoy por hoy, no existía. Las plataformas que uno lograba acceder eran básicamente bastante costosas, ya sea Dragonfly o Microdrone, y eran plataformas de alrededor de $40.000. En esa época salió Microcopter, que era un equipo en que tenías que armarlo básicamente todas sus partes y piezas, desde el frame pasando por cada una de las placas que componían el sistema de navegación, desde el IMU, los aceleradores, el GPS, y no solo había que conocer la compatibilidad de una de otra, las versiones de software que tenían que utilizarse, sino que había que entrar a soldar y a un poquito saber algo de electrónica, situación que evidentemente yo no conocía y que pasé meses viendo tutoriales en internet de gente que ya había pasado por ese tipo de experiencia. Era bastante difícil, la verdad, partir con un equipo, porque no solo tenías que tener la habilidad o la capacidad de vuelo, tenías que tener habilidades técnicas para poder, digamos, armar el equipo. A ver, dentro de una retrospectiva yo diría que básicamente fue introducir la plataforma. Yo fui a tocar puerta a puerta a cada una de las productoras mostrándoles de qué se trataba esto, porque era un gap que básicamente no se había cubierto. O sea, o tú tenías una grúa o tenías un equipo aéreo real, como un helicóptero o un avión. Y este espacio no estaba cubierto. Esto, puerta a puerta, tocando a las productoras, lamentablemente en esa época la cámara con la cual yo podía grabar era una Handicap, una Sony muy pequeña, pero que producía bastante, al menos a gusto mío, imágenes que no se habían visto nunca antes. Desgraciadamente el recibimiento que obtuve en ese minuto de mucha de la gente que trabajaba en el medio audiovisual era que era un chiste la cámara. Hoy por hoy ese chiste se ha ido incrementando y con una GoPro o una cámara propia digamos del constructor del equipo se obtienen, a gente no le importa mucho el tipo de cámara, se obtienen imágenes que antes no se podían obtener con nuestro sistema. En términos de la normativa, yo creo que tenemos mucho que avanzar todavía y creo que la autoridad tiene mucho que escuchar a quienes realmente conocen del medio. Yo creo que se han hecho muchas reuniones, pero
Creo que deberíamos avanzar en que la propia DGAC o las autoridades que están a cargo de hacer una fiscalización y una normalización del asunto, incorporen dentro de su equipo a gente que ya lleva trabajando mucho tiempo y que conoce realmente de todas las dificultades de un equipo. No puede ser, a mi gusto, que te otorguen un permiso de vuelo en base simplemente a decir, ¿sabes que estoy calificado? Sin realmente controlar o saber reconocer a un piloto que tiene las capacidades técnicas y habilidades, digamos, de vuelo para poder enfrentar situaciones que son totalmente distintas en un ámbito de ciudad que en un ámbito abierto de espacio aéreo. Los pilotos deberían tener niveles, así como hay niveles en las licencias de manejo, categorías, también deberían haber categorías de pilotos y no simplemente porque soy de la televisión tener la capacidad de volar en cualquier parte. Cuando me contactaron para hacer el vuelo del equipo nuevo de DJI, la verdad es que uno se siente bastante halagado, digamos, porque quiere decir que uno tiene cierta visión aérea que es apetecida, digamos, a nivel del constructor, digamos, de sacarle el mayor provecho a lo que es el equipo propiamente tal, independiente de que si yo usara o no usara el equipo de DJI. Otra cosa que me gustó mucho dentro de la posibilidad de poder trabajar con ellos fue que me dejaron realizar las tomas en base a mi criterio como director aéreo, básicamente. Y lo que me tiene más orgulloso a mí en lo particular fue que esas tomas fueron las que quedaron dentro del comercial. Muchas veces hay filmaciones en la cual un director propone algo que no es artísticamente en lo aéreo lo más conveniente, lo más bonito de sacar. Uno tiene que tener una noción de cómo se va a ver eso y componerla en el acto. Porque uno no es que diga, está en la posición de decir esto es lo que va a quedar bien. Uno tiene que imaginarse eso antes de colocar el equipo aéreo, sobre todo que los tiempos de vuelo son bastante cortos, relativamente comparado con realizar una composición en la cual tú pones un trípode, pones un equipo y tienes una visión desde tierra. Es una pregunta que es más o menos típica, que de repente gente que está iniciando se me dice ¿qué equipo me compro? ¿Cuál es el mejor dron para utilizar? Es una pregunta bien complicada de contestar porque básicamente creo que cada equipo depende de la situación en la cual tú la vas a poner, se va a desempeñar mejor uno que otro. Yo diría hoy por hoy que no hay un mejor equipo para algo, es cada herramienta en su situación. Si yo quiero levantar evidentemente una cámara más grande, una cámara de cine, yo creo que me iría en este minuto por una plataforma cerrada, por un free fly, un Alta 8 o un Alta 6, dependiendo de la carga que le quiera poner. Es el que más me gusta a mí en términos de cámaras grandes. En cámaras DSLR yo iría por un CineStar como el que tenemos acá, en la cual yo le puedo poner a mí me gusta mucho Movi, lo tengo, y le podría poner cualquier DSLR con óptica, cualquier óptica, y que el director de fotografía o el director del comercial o del spot
pueda darle la onda que él necesita. Pero por ejemplo, si tienes un presupuesto bajo, si tienes una necesidad de volar un equipo a largas distancias, que los equipos grandes muchas veces no están en condiciones porque no tienen ni la capacidad de transmitir o la capacidad de vuelo, yo ocuparía un Phantom 4, lo encuentro que la cámara es espectacular. Inspire también tiene sus gracias. Este equipo, ponte tú, con una GoPro, que lo armé yo, lo hice especialmente para una filmación de una producción canadiense que me tocó ir a filmar a Bolivia, en que todos los vuelos eran arriba de 4.000 metros. Los otros equipos como un Inspire o un Phantom probablemente puedan levantar, pero yo no tenía la certeza, ni tampoco lo tiene DJI muchas veces, cuando dice que puede volar a X altura. Pero, por ejemplo, Maverick nosotros lo volamos a 3.000 metros. Jamás ellos habían volado el Maverick a 3.000 metros, que lo volamos aquí en Farillones, ¿cómo se llama? En Valle Nevado. Y los equipos duran harto menos. La capacidad de la cámara de lograr una estabilización sin que se produzca jelly effect cambia dependiendo de las alturas, porque la vibración del equipo la resonancia del equipo va cambiando. Por lo tanto, los equipos tienen que calibrarse para los distintos niveles a los cuales van a volar, situación que no todos los pilotos, digamos, han estado expuestos. Muchas veces uno vuela en Santiago, Viña del Mar o a nivel del mar, pongámosle, y el tipo de vuelo es uno, y resulta que si quieres volar a 3.000 o a 4.000 metros en Bolivia o en San Pedro, el equipo se comporta distinto, porque el nivel al cual puede hacer una flotación o un hover, en las RPM, a nivel del mar son 3.000 y arriba son 4.500, 5.000. Por lo tanto, el gap que te queda para hacer cambios de revoluciones, ya el equipo se pone muy refaloso. En términos de planes para Octocam, la verdad es que como se está modificando el mercado día a día, yo creo que hay que estar, digamos, constantemente modificando. No podría decirte, mira, para allá voy. En este minuto estoy achicando los equipos porque son los que más rotación tienen en este minuto, y esperando que el mercado, yo creo que finalmente evalúe o contrate el servicio de alguien que, digamos, realmente sepa lo que está haciendo y no un equipo, no solamente. He visto mucho hoy por hoy que el mercado se está yendo por precio en vez de que por resultados. Yo he tenido la satisfacción de recibir clientes grandes en que después de haberme utilizado, haber trabajado conmigo, después de un tiempo de no haberme llamado por X motivo, porque me encontraban caro o porque no les daba las facilidades de pago que ellos necesitaban, porque no la puedo dar simplemente porque soy una empresa muy pequeña, finalmente te llaman de vuelta y me dicen: Daniel, ¿sabes qué? Prefiero trabajar contigo porque lo que me entregó este gallo fueron 2 horas de grabaciones, pero no saqué ni siquiera un minuto que me sirviera. Así que sé que contigo voy a pagar más caro, pero voy a obtener lo que yo necesito cuando te lo pido.